Y hoy día empezamos con diodos, capítulo 3, por fin. ¿Están todos emocionados, no? ¿Están tan emocionados como yo? ¿O casi tan emocionados como yo? Casi, ya. Ustedes saben que a mí esto me emociona mucho. Ah, ya me acordé lo que les iba a preguntar. ¿Quiénes no han llenado aún la encuesta de medio semestre? ¡Bú! Ya, pues llénenla, pues. Si no, después, no, que el profe me hace bullying en clases porque no llené la encuesta de medio semestre. Entonces llenen la encuesta y pongan ahí, el profesor me hizo bullying en clases por no llenar la encuesta. ¿De acuerdo? Oye, un bullying en buena. ¿Existe bullying en buena? No sé. Los nerds no hacemos bullying, parece, ¿o sí? No tanto, ya. Bueno, hoy día vamos a empezar a hablar de diodos, que es un capítulo muy interesante porque es nuestro primer circuito no lineal. Ya, ok, los switches son no lineales, pero los switch son casos como un poco extraños. Este es nuestro primer circuito, elemento circuital no lineal que nos permite hacer cosas muy divertidas en electrónica. Y el capítulo parte con esta cosa. ¿Qué es esta cosa? Ah, es como una puerta. ¿Y qué tiene que ver con los diodos esto? Exactamente. Esta es una puerta que ustedes pueden cruzar en una sola dirección, ¿cierto? Y si la tratan de cruzar en la otra dirección, no pueden cruzarla. A menos que tengan mucha energía. Ese es el diodo, esencialmente eso es. El diodo deja pasar corriente en una dirección, no deja pasar corriente en la otra, a menos que haya mucha energía. Entonces, este capítulo dice varios contenidos. Física de semiconductores. Vamos a hablar poquito de física de semiconductores. Este tema de física de semiconductores, es un tema sumamente relevante en electrónica en general. Pero nosotros, como lo dije al principio del curso, nos dedicamos más a los circuitos electrónicos, no a cómo funcionan los dispositivos electrónicos. Entonces, a esto no le damos mucha importancia. Antiguamente el curso de electrónica, aquí y en todas partes, era una mezcla de física de semiconductores y circuitos. Yo cada vez le he ido dando más a circuitos y quitando más a física de semiconductores. Y esto quedó en un curso que se llamaba Materiales Eléctricos, que se está dictando por últimas veces estos semestres, y después va a quedar a cargo de los físicos. Si alguien quiere aprender física de semiconductores, hay cursos en otras facultades, cursos en otras universidades, fuera de Chile principalmente, y hay libros muy buenos. Si alguien quiere saber de eso, me puede preguntar. Tengo buenas referencias. Después de eso vamos a hablar del diodo de unión, que es un tipo de diodo. Hay otros tipos de diodos, diodos de punto de contacto y hay otros más. Nosotros vamos a hablar del diodo de unión, que es el que más usamos actualmente. El diodo de punto de contacto también se usa. El diodo metal semiconductor se usa harto, pero la forma en que funciona es casi la misma. Así que vamos a hablar del diodo de unión, pero eso también abarca otros tipos de diodos. Vamos a hablar de modelos de diodos. ¿Sí? Hay preguntas. ¿En qué? Los tiristores. Yo diría que no, porque los tiristores tú puedes controlar cuándo se encienden y a veces cuándo se apagan. Los diodos, no, los diodos son como más pasivos en ese sentido. Entonces el diodo, yo diría que no es un tiristor. Para los que no saben lo que son los tiristores, aguántense, en capítulo 6 vamos a hablar de tiristores. Em, Modelos de diodos, vamos a hablar de diferentes modelos, porque ya, ok, un circuito no lineal, entonces aparecen cosas interesantes ahí. Los modelos ya no son simplemente un igual V partido por R, son otra cosa. Después vamos a hablar de circuitos con diodos, qué circuitos podemos hacer con diodos. Y después vamos a hablar de diodos reales para que ustedes se animen y hagan sus propios circuitos. Entonces, empezamos con introducción. Uy, esto está malo. Introducción la introducción a la física de semiconductores. Porque esto es realmente una pincelada. Esto de aquí es
una introducción a la introducción a la introducción. Realmente, esto es muy básico. Lo que vamos a ver a partir de hoy día es muy básico. Tal vez hoy día no alcancemos a ver nada de diodos, y es muy básico. Entonces, los semiconductores, y esto ya por último, para tener un poco de cultura general en torno a semiconductores. No vamos a aprender mucho, dije, vamos a aprender lo básico de lo básico, para que un día, cuando se junten con alguien que sabe algo de semiconductores, puedan tener una linda conversación. Tal vez pueden ponerlo como conversación el día domingo en la mesa, no sé, po. Se hablan de política, de repente, hoy día aprendí cómo funcionan los semiconductores. Entonces, como por último, cultura general. Los semiconductores son materiales que conducen moderadamente la electricidad. O sea, no son buenos conductores y no son buenos aislantes. Uy, yo no soy buen conductor y no soy buen aislante. ¿Para qué puedo servir? Para mucho. Porque tienen una conductividad que va entre la de los conductores y la de los aislantes, pero la gracia es que puede ser variada. Entonces puede variar en varios órdenes de magnitud. Eso es notable. La mayoría de los materiales semiconductores son sólidos cristalinos. ¿Qué son los sólidos cristalinos? ¿Alguien cacha lo que es un cristal? ¿Una composición ordenada? ¿Tú ibas a decir algo parecido también? Sí, sí puede ser. Yo a veces pregunto varias veces las mismas cosas. Se me olvida lo que pregunto también. Ya, entonces una disposición ordenada, que si uno mira un pedacito y uno mira otro pedacito se ven idénticos. Entonces, es una estructura cristalina. También existen semiconductores que no tienen una estructura cristalina, tienen una estructura que no tiene una forma regular, esos se llaman amorfos. Hay otros orgánicos y hay semiconductores líquidos. Eso sí que debe ser curioso. Ejemplos de cristales: silicio, germanio, arseniuro de galio, etcétera. Dispositivos semiconductores. Momento. Estábamos hablando de los semiconductores, de los materiales. Ahora como que pasamos a hablar de dispositivos. ¿Y qué son los dispositivos? Son los elementos circuitales. Entonces, los dispositivos semiconductores, que son elementos circuitales, fabricados con materiales semiconductores, son la base de la electrónica moderna. Transistores, diodos, hay muchos tipos de diodos, fotodiodos, me gustaría aprender de eso, LEDs, celdas solares. Oh, las celdas solares son semiconductores también. Están tan de moda ahora. Qué bueno que estén de moda. Circuitos integrados, los chips, gracias a ello existe este curso y mucho de la electrónica sin la cual la vida sería distinta. No sé si mejor o peor, pero distinta. Uy, eso fue deslicé una idea de que tal vez la electrónica hace que el mundo no sea tan bueno. ¿Puede ser o no? No, a ver, yo creo que hay cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, cosas buenas, que todos podamos comunicarnos. Cosas malas, que todos estén mirando el celular en clase, en un restaurante, en una cena familiar. Eso es malo. Entonces, tal vez el punto va por cómo usamos la electrónica. La electrónica en sí no es mala. Ejemplo, el diodo de unión. Hay pregunta ya. No necesariamente, porque las curvas de un material semiconductor con impureza es una curva de carga así. Entonces depende, realmente depende. Cuando uno hace cosas como una unión PN, que es lo que vamos a ver en algún momento al final de esta clase probablemente, ahí tú logras curvas no lineales y que además dependen de otras cosas. Y ahí logras transistores. Pero en general no, puede haber semiconductores que tienen curvas lineales. Entonces este es el diodo de unión y ustedes miran esta curva IV. Esto es un bicho muy raro porque cuando el voltaje es positivo, primero no pasa nada y después puede pasar mucha corriente. Cuando se llega a un voltaje cercano a 0,7 volts. Y cuando uno va a voltajes negativos, pasa muy poca corriente hasta que se excede un cierto valor. Este voltaje se llama voltaje de ruptura o voltaje de rodilla. ¿Sí? Sí, aquí también hay corriente, pero es que esta curva está exagerada. Está exagerada para que se muestre que la corriente no es cero, pero es muy chica, muy chica. Es del orden de... ¿Ah? Es súper chica, sí, súper chica.
Es del orden de, puede ser nanoamper. Nanoamper en diodos que tienen fuga y picoamper en diodos que no tienen fuga. No es siempre, los de germanio son más abajo, los Schottky son más abajo todavía. Entonces ese 0,7 es una referencia. Es para ver más o menos dónde está la curva, pero puede ser 0,65, puede ser 0,6, eso no es exacto. Así que esto entre paréntesis. No, 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 esta es la curva. Si tú agarras un diodo, este es el símbolo del diodo. Si tú agarras un diodo y mides todos los puntos voltaje corriente que el diodo puede tener entre sus terminales, todos esos puntos siguen esa curva. Aquí no hemos hablado de la fuente. Probablemente este es el resultado de un experimento. ¿Te gustaría hacer experimentos de esto, no? No, por ningún motivo. Esa fue tu respuesta, ¿o no? No, esa no fue mi respuesta. Ya, es que esto es para la gente en YouTube. No, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quieres hacer experimentos, no? Porque uno puede hacer estos experimentos. Por ejemplo, tú podrías hacer un experimento en el que tú haces un barrido en un voltaje de entrada y ves cuál es la corriente y la puedes medir. Y tú puedes graficar estas curvas como resultado de un experimento. Avísame si quieres jugar con eso. Se va a infinito la... Ah, ese es un problema. Como que diverge, dices tú. Si ahí hay un problema. Esta curva en realidad está bien mala porque en la práctica es así. En la práctica tiene una pendiente ahí. No es que sea... Si diverge igual. Pero, perdón, una resistencia también tiene una curva que diverge, ¿cierto? Entonces, no es tan malo. Depende cuánto voltaje le metas, ¿cierto? Ya. Oye, entonces, así el símbolo de un diodo, que tiene un símbolo como de una flecha con una rayita. Y tiene un ánodo y tiene un cátodo. Esos son los terminales. El ánodo está marcado con la A, el cátodo con la K. Y el diodo conduce corriente más que nada en esa dirección y conduce muy poquita corriente en la otra dirección. Y cuando conduce corriente en esta dirección, aparece un voltaje y ese voltaje es más o menos 0,7 voltios. Sí. Hay una pregunta aquí. El voltaje de ruptura, este, ¿por qué? ¿Mm? No tendría sentido el diodo. Sí, eso crees tú, ¿cierto? Pero tal vez hay diodos en los que queremos trabajar aquí, en esta zona. Entonces, tienes razón. ¿Cómo es tu nombre? Te voy a decir Bob Trujillo. Sí, grande metálica, ¿no? Grande metálica. ¿Ah? Sí, también, también. John Lennon también. Grande John Lennon, sí. Otro grande. Ya. ¿Matías me dijiste? No. Nicolás, eso. Nicolás, ya. Estoy clarito. Soy pésimo con los nombres, ¿ah? Soy muy malo. Sí, allá. Tranquilo, tranquilo. Vamos por partes. Eso lo vamos a ver por ahí. Pero sí, muy buen punto. Vamos a tratar de llegar a algo lineal en alguna zona. Sí, hay otra pregunta aquí. Ajá. Claro, o sea, sí, eso es lo que estaba diciéndonos Nicolás. En el fondo, lo que Nicolás dijo y que tuvo una tremenda perspectiva de esto, si te estoy interpretando bien, es que tú quieres que esto sea una especie de válvula que deje pasar corriente para un lado nomás y no para el otro. Entonces, si dejamos pasar corriente para este lado y no dejamos pasar para el otro, entonces la curva debería ser así, ¿cierto? Entonces, esta parte de la curva, esta parte de ruptura de la curva, tal vez es malo. Eso es lo que tú sugieres. Décima. Igual estuvo buena eso. Así que sí, muy bien. Tú dices, yo también quería una décima. Bueno, ya te va a tocar, así que. Pero está bien. Sí, va por ahí el tema, ¿cierto?
Escríbeme un correo. Va por ahí el tema. Efectivamente, a nosotros nos gustaría tener una válvula, o sea, a mí me gustaría que fuera así la curva del diodo, ¿cierto? Muy bien. Oye, ¿y esta ecuación qué exponencial al final? Esta ecuación es la que modela el diodo. Esta ecuación funciona aquí, funciona en todo ese rango más o menos. Perfecto. Oye, y según esta ecuación, cuando el voltaje es cero, E elevado a cero, ¿cuánto es? Uno menos uno, cero. Ah, esta ecuación pasa por cero justo ya. Y cuando el voltaje es positivo, esto es mucho más grande que esto, entonces la corriente sube un montón, para un voltaje pequeñito. Y estas son constantes. El E es una constante. ¿Saben cuánto vale E, o no? 2,71, ya. Ok, y el N, después vamos a ver cuánto vale N, cuánto vale BT, cuánto vale IS. Entonces, pero antes de meternos en el diodo, chuta, yo ya tenía ganas de meterme en el diodo. Surgieron un montón de preguntas súper valiosas. Surgió una pregunta de, pucha, quiero el voltaje de rodilla lo más a la izquierda posible. Surgieron preguntas de cómo va a ser el modelo de este diodo. Como que todos estamos entusiasmados, ya queremos meter las manos en un circuito con diodo. Pero primero hay que hablar de semiconductores. Y esta parte del curso para muchos es tremendamente árida, porque hay cosas que son inimaginables aquí, porque tienen que lidiar con física cuántica, que es algo muy difícil de imaginar, lamentablemente. Entonces, para muchos esta parte del curso es terrible. Y yo la pregunto poco en las pruebas, las preguntas son más bien cualitativas, no hago preguntas numéricas de esta parte del curso. Y yo creo que es bueno saber cómo funcionan las cosas, pero así como ser experto en esto, si se van a dedicar a esto, tomen más cursos. Este curso no los va a dejar expertos en esto. Entonces, para partir esta parte, y de nuevo, ¿por qué esta parte? Porque queremos llegar a esto. Y para llegar a esto hay que pasar por lo que viene ahora. Entonces, cantidades físicas, diferenciales e integrales. Nosotros estamos acostumbrados a cantidades integrales, que son las típicas, no sé, pues resistencia. La resistencia de un resistor es una cantidad integral, en el sentido que es el resultado concentrado de todos los efectos de todos los átomos que producen alguna resistencia. Entonces, yo lo veo como un resistor, pero internamente tiene probablemente capas, tiene regiones de más resistividad y menos resistividad, y el promedio se ve como un R. Entonces, cuando uno analiza semiconductores, hay que meterse como adentro del semiconductor, y para eso hablamos de cantidades diferenciales. Las cantidades diferenciales son distintas a las cantidades integrales, son parecidas. Por ejemplo, ya no hablamos de voltaje, sino que hablamos de campo eléctrico. No hablamos de resistencia, sino que hablamos de resistividad, que es una propiedad local del material en un punto. Y no hablamos de corriente, sino que hablamos de densidades de corriente. Y esas son cantidades diferenciales. Entonces, aquí está campo eléctrico, conductividad o resistividad, y eso es densidad de corriente, esa J. Asumen que las propiedades del sistema cambian punto a punto. Y la consecuencia es esto, esta es la ley de Ohm en cantidades diferenciales. Y si uno quiere calcular la ley de Ohm de un material, hay que integrar eso sobre todo el material. Ah, y por eso las otras son integrales, muy bien. Bueno, esta es la ley de Ohm esencialmente. ¿Ah? No, perdón. Esto es otra cosa. Esto tiene que ver con los campos eléctricos, ¿cierto? De phi a de I o más general. Ah, esto es campo eléctrico, ¿cierto? Esa es la ecuación de campo eléctrico, ¿no? Donde phi era un potencial. Perfecto. Ah, y el potencial puede variar en X, Y, en Z. Y este es el que va en mi ecuación de ley de Ohm. Muy bien. Esta es la ley de Ohm entonces en forma diferencial. Perfecto. Entonces, la conductividad es una propiedad local y yo tendría que integrar esto sobre una longitud o sobre un espacio, sobre un volumen, para llegar a una resistencia. Vamos a definir una un primer tipo de corriente. Hay dos tipos de corrientes en los semiconductores. Una de ellas se llaman corrientes de desplazamiento, que en inglés se llaman drift current, y son designadas con la letra I sub S. Esa es la corriente de desplazamiento. Y esas corrientes son proporcionales a algún potencial eléctrico.
Entonces hay una corriente de desplazamiento que es proporcional a un potencial. Si yo tengo un potencial y tengo una corriente que es proporcional a ese potencial, y uno se empieza a imaginar qué es lo que pasa detrás de eso. Porque, claro, si yo tengo más portadores, probablemente voy a tener más conductividad, ¿cierto? Más portadores hacen, y si todos se están moviendo al mismo tiempo, eventualmente voy a tener más conductividad. Y también voy a tener más conductividad si es que la movilidad de los portadores es más grande. Entonces aquí hay algo que después vamos a convertir en una ecuación. Em, pero igual es como raro, porque no sé si ustedes se imaginan a los portadores de carga, que en este momento para ustedes los portadores de carga tienen un nombre muy particular, un electrón. Un electrón en una red cristalina semiconductora. ¿Alguno de ustedes ha soñado con eso alguna vez? ¿O se lo ha imaginado? ¿O ha discutido al respecto en una conversación de domingo en la tarde? No, probablemente no. Uno se imagina estos electrones que se están moviendo en esta red cristalina. Y si yo le aplico un campo eléctrico, Newton me enseñó a mí que F igual m por A. Si el campo eléctrico es constante, F es constante. Y si F es constante, M constante, A debería ser constante. Si A es constante, ¿cómo es la velocidad? La velocidad sería variable. Entonces yo me imagino que si tengo un portador de carga en un campo eléctrico, su velocidad va a ser variable y va a ir creciendo. El tema es que estos portadores de carga van a acelerar y de repente, ¡pum!, van a chocar con otro electrón. Y ese electrón también está acelerando y va a chocar, porque los electrones se mueven como en una marcha de ebrios. ¿Ah? Así, todos para todos lados. Así no es una cuestión. Y en promedio se están moviendo, uno puede agarrar el promedio tiene una cierta velocidad promedio. Pero ya, en un maratón, para que no, es que dije marcha de ebrios, pero no quise ser peyorativo. Pueden considerarlo como tal y no quiero ser descalificativo en absoluto. En un maratón, cuando parte un maratón, ¿quiénes han corrido maratones? ¿O medias maratones? ¿O un cuarto de maratones? Son divertidas. Sí, es divertido, sí. Y cuando uno parte es terrible, uno va súper lento, hay que ir caminando, y ya, pues muévanse. Y después como que empieza a agarrar velocidad. Y ahí se pone más entretenido. Bueno, en ese momento uno va chocando con las demás personas. Entonces uno no puede adquirir la velocidad máxima dada por su campo eléctrico, sino que hay un límite. Ese límite está dado por los choques. Entonces en un maratón pasa eso y hay choques, hay gente que se va moviendo para un lado y para el otro. Y eso es como se verían más o menos, una analogía a los portadores de carga dentro de un material semiconductor. Entonces van lento y van chocando, no van tan rápido como uno quisiera. Por lo tanto, la velocidad satura. No es que la aceleración haga que aceleren como locos, sino que llegan a un límite y van chocando y en promedio la velocidad satura. Entonces, es por eso que hay una conductividad y por eso que no aceleran infinitamente. La conductividad en la práctica, Siemens por centímetro, partido por centímetro, de diferentes materiales bastante conocidos, vemos que varían hasta en 7 órdenes de magnitud. Es bien impresionante, desde la plata hasta el aire. Claro, el aire no tiene conductividad, tiene una muy chica, pero es medible. La conductividad del aire es medible. Y de repente se escapa un electrón y cruza el aire. Eso pasa. Antes de continuar, vamos a definir algunos términos. Número atómico. ¿Qué era el número atómico? Aquí ustedes me tienen que ayudar porque yo estoy súper oxidado. Número de protones en un átomo. Perfecto. ¿Y qué es el peso atómico? Es parecido al número de protones más neutrones, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Es un promedio. ¿Por qué? Hay isótopos, ¿cierto? Hay isótopos, entonces, de acuerdo, hay algunos que tienen más neutrones, otros que tienen menos neutrones, y en promedio, el peso atómico es como el promedio, ya. Ok, pero para un átomo en particular, el peso atómico es muy parecido a la suma de protones más neutrones. ¿De acuerdo? ¿Para qué son los neutrones? Es curioso, pero los neutrones son muy útiles porque si no hubiera neutrones, si hubiera puros protones, los átomos serían inestables. Y los neutrones ayudan a estabilizar el átomo. Entonces tienen una utilidad. Qué curioso eso, ¿eh?
Qué curioso que la física resulte en esas cosas que hacen que nosotros estemos hablando justamente de eso, como una recursividad. Esto es un tema bien profundo, yo me río un poco, pero es bien profundo. Y hay gente que lo estudia incluso y le llaman coincidencias antrópicas, que tienen que ver con que el universo fue creado con leyes que permiten que el ser humano exista. Igual es fuerte el tema, porque si uno mira a nivel microscópico, el mundo es totalmente distinto a como lo vemos a nivel macro. Es totalmente distinto. Oye, y la estructura todo electrónica, ¿qué es la estructura electrónica? ¿Cómo se configuran los electrones, cierto? Dentro de un átomo. Entonces, no sé si ustedes tienen imaginación. Yo me lo imagino y trato de imaginármelo y me cuesta un poco porque es bien difícil. Pero tienen orbitales, estos electrones, esto es algo que aprendimos en química, ¿cierto? Tienen unos orbitales. Nadie nunca ha visto uno de esos orbitales. Se ha llegado a imágenes que permiten tener una idea de cómo son los orbitales, pero esto resulta de cálculos de la física cuántica. Y esos orbitales tienen formas y esas formas realmente tienen que ver con probabilidades de encontrar el electrón en alguna parte del espacio. Entonces hay una órbita que uno siempre dibuja como un circulito, pero que en realidad es como esférica. Y uno se imagina que el electrón está en cualquier parte de ahí. No podemos localizarlo de manera precisa. Sabemos que está en alguna parte de ahí. Y hay una nube, y esa nube es donde está ese electrón. Y ese electrón se está moviendo, tiene energía cinética. A menos que esté a 0 grados Kelvin. A 0 grados Kelvin ahí no se mueve, pero si está a una temperatura distinta de 0 Kelvin, este electrón se está moviendo. Y de repente adquiere más energía y puede pasar a un orbital más arriba, ¿o no? Ustedes se lo imaginan, ¿o no? Ustedes se imaginan el electrón que está moviéndose en una órbita y ¡pum! Saltó a un orbital más arriba. Yo me lo imagino de otra forma. Yo me imagino que esta nube como que crece en diámetro y, y después se achica en diámetro. Y cuando se achica en diámetro, el electrón perdió energía. ¿Esa energía dónde se fue? Un fotón. Entonces, ¡pum! Subió, ¡pum! Bajó, saltó un fotón a alguna parte. Y es curioso imaginárselo así, porque igual es como raro, pero así es el mundo. Si esto que estamos viendo nosotros, esto es una ilusión. Aquí no hay un dedo que toque otro dedo, aquí hay electrones que están repeliendo otros electrones y nunca hay contacto. Es una cuestión muy rara. El mundo es muy raro, pero nosotros no estamos diseñados para pensarlo de esa forma, porque evolucionamos persiguiendo plantas y animales y siendo atacados por otros animales y rompiéndonos las rodillas cuando nos caemos y cosas así. Eso es lo que ocurre en macro, pero en micro el mundo es otra cosa, es una cuestión totalmente distinta. Y no es una teoría, esto está comprobado. Es una cuestión, no sé, pasa instantáneamente de un punto a otro, ¿cierto? No es que se desplace físicamente, sino que, ¡pum!, su función de onda tiene más energía. Luego, ¡pum!, tiene menos energía. Ok. Oye, ¿y qué son los orbitales de valencia? ¿Y qué son los electrones de valencia? De la capa de más arriba y que son disponibles para hacer ¿qué cosa? Enlaces químicos, perfecto. Entonces ahí hay enlaces químicos. Muy bien. ¿Y cuál es la energía de separación de banda? Esa sí que no la conocen, ¿no? ¿Sí? No, esa es la energía, esa otra. Eh, no, es que hay varias. Por ejemplo, hay una que es para liberar un electrón y esa energía se llama de otra forma, yo no me acuerdo. Energía de ionización. Y en inglés tiene otro nombre que es como bind energy o algo así. Binding energy. Claro, es la energía que necesito para ionizar un átomo, para quitarle un electrón. Y la energía de separación de banda es menor que esa. Es la energía que yo necesito para que un electrón de valencia pase a tener suficiente energía como para moverse libremente por un átomo y por varios átomos dentro de un material. Entonces pasa de la banda de valencia a la banda de conducción. Y un electrón en la banda de conducción se mueve libremente. Pero los electrones en general están atados al átomo en la banda de valencia. Necesitan más energía para pasar a la banda de conducción y ahí moverse, desplazarse libremente por otros átomos.
Iones, ¿qué son los iones? Átomos, moléculas cargados son iones, que tienen más electrones o menos electrones que el número de protones. Enlaces covalentes, ¿qué son los enlaces covalentes? Un enlace químico en el que dos átomos comparten, cada uno pone un electrón, ¿cierto? Entonces hay dos electrones en el enlace. Muy bien, cristales y metal. Todas estas cosas uno se las sabe, ¿ah? Pero es re difícil imaginárselas, es súper difícil. ¿A quién le cuesta imaginarse estas cosas? Es terrible. Yo a veces trato de imaginármelo y leo libros que me ayudan a interpretarlo de diferentes maneras, pero no estamos diseñados para, no estamos diseñados, nuestro cerebro no está ruteado, nuestras redes neuronales no están ruteadas para entender cosas que no funcionan de la forma en que nuestra red neuronal evolucionó. A ver, quién calcula efectos de la relatividad cuando se está moviendo? Nadie, po. O sea, la relatividad no es una teoría, es una realidad y existe, pero nadie se mueve a velocidades relativistas, excepto Chuck Norris, por supuesto. Entonces, no es una cuestión que uno esté pensando todo el día. No fuimos diseñados para eso. Entonces, uno no piensa en eso, pero así es como funciona el mundo. Cristales y metales, los metales que tienen estructura cristalina, etcétera. Y la conductividad eléctrica. Conductor tiene 10 a la 22 electrones libres por centímetro cúbico. Se usa el centímetro cúbico por razones históricas. Y ahí tenemos, ¿qué es evalencia? Electrones de valencia. Entonces tenemos uno, dos o tres electrones de valencia. Esos son los buenos conductores. Los aislantes que tienen más de 4 electrones de valencia. Ahí les cuesta mucho llegar a la banda de conducción. Y los semiconductores que tienen 4, exactamente 4 electrones de valencia. Bueno, hay semiconductores que tienen 3 y 5, pero al juntarlo el promedio es 4. Y se pueden hacer semiconductores con materiales 3, 5. Entonces, esta es como la estructura electrónica del cobre. Y aquí dice P igual 29. ¿Qué será P igual 29? Número de protones. ¿Y qué será N igual 35? Ya, y ahí tenemos una masa al medio que está formada por un montón de hadrones. ¿Hadrones? ¿Son hadrones? Son hadrones. Entonces tenemos todo eso. Oye, y esto nos da plata. El cobre nos da plata a Chile. Bueno, entonces tenemos un montón de hadrones. ¿Por qué están confinados en un núcleo? ¿Y cuánto mide un núcleo atómico? Es muy chiquitito. Es muy, muy chico. Es realmente chico. Un núcleo atómico es una cuestión, pero ¿qué tan chico es? De a la menos 15 metros. De a la menos 15 metros. Femtómetro o Fermi. Un femtómetro es un Fermi, de a la menos 15 metros, y el tamaño de un núcleo atómico. De a la menos 10 el tamaño de un átomo. ¿Qué? De a la menos 10 metros es el tamaño de un átomo. De a la menos 15 metros el tamaño de un núcleo atómico. ¿Y qué hay en el resto del espacio? Es vacío. A ver, los electrones ocupan capas y son unas cuestiones que están ahí ocupando espacio, pero estamos casi vacíos. Es impresionante. Yo pensé que tenía un corazón. Es increíble, o sea, el mundo es una cuestión realmente increíble y que nosotros a veces no apreciamos. O sea, yo gozo con esto, es increíble. Yo me imagino, trato de imaginarme y realmente necesito un esfuerzo mental grande para imaginarme estas cosas. Imaginarme que en un átomo tenemos el núcleo y los electrones y el resto es vacío. Una cuestión vacía. Es increíble. Es realmente increíble. Bueno, ¿y cómo interactúan los átomos con otros átomos? Es la estructura electrónica al final. Los átomos no interactúan por sus núcleos, a menos que haya reacciones nucleares, pero esas no tenemos muy comúnmente todo el tiempo. Entonces interactúan a través de la estructura electrónica, y esa estructura electrónica está definida en parte por lo que hay dentro en el núcleo. Entonces, como que todo calza y es una maravilla. Realmente el universo es una maravilla. Bueno, y aquí tenemos unas capas, y estas rayitas representan los electrones. Entonces, aquí hay una capa con dos, después hay una capa con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Ah, que son estas de aquí, ¿cierto? Dos más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa?
Es la estructura electrónica, ¿cierto? Sí, que hay una pregunta ahí. Sí, probablemente hay un 4S antes del 3D. Los puse desordenados, sí. Pero, ¿y por qué el 4S va antes del 3D? Tiene menos energía, ¿cierto? Sí, va por ahí la cosa. Sí. ¿Quieren décima? ¡Décima! Ya, sí, tienen menos energía. Es un tema, pero los puse en desorden. Eso no tiene importancia. Yo no les voy a preguntar esto. Esto no es una clase de química. Oye, ¿y por qué el color? ¿Por qué vemos colores? Lo del color es una cuestión fascinante. ¿Ah? ¿La frecuencia de qué? De los fotones que emite quién. De los fotones. ¿Quién emite fotones? De- de- Este gallo es el que emite los fotones. Ese electroncito chiquitito que está en la capa de más afuera es el que está emitiendo los fotones. ¿Y por qué lo emite? Bueno, porque alguien lo ilumina. Y cuando alguien lo ilumina, le llega una energía a través de un fotón, por ejemplo. ¿Y ese fotón qué hace? ¡Muang! Produce unas vibraciones que hacen que éste salte y luego caiga, y cuando cae emite un fotón de un color en particular, o de un color que tiene que ver con la energía que ganó y que luego liberó. Y uno se imagina esta cuestión como que este electrón, justo este electrón que iba dando vueltas, se encontró con el fotón. No, el electrón tiene una probabilidad de estar en alguna parte del espacio. No es que el electrón justo iba pasando y pasó un fotón y se encontraron. Y el fotón, según su longitud de onda, puede ser una cosa así. Entonces, esto es muy difícil de imaginar. Es una cuestión, insisto, me sobrecoge. Realmente me vuelve loco. Si alguien quiere conversar de estas cosas, ya saben dónde encontrarme. A las 10 de la mañana, 10 y cuarto más o menos, aquí en la cafetería, ya saben que estoy ahí todos los miércoles y lunes. ¿A nadie más lo vuelve loco esta cuestión? Sí, un poquito, algunos, sí. Es que es realmente increíble. Conversemos un día ya, pues tomemos un café y conversemos de esto. Es que es muy impresionante. Bueno, esta es la estructura atómica de los materiales semiconductores. Esto es el silicio, elemento número 14. P igual 14, N igual 14, y ahí tenemos, la última capita tiene 2 y 2, tiene 4. ¿Cuántos le faltan para estar feliz? Le faltan otros 4 para estar feliz. Los gases nobles, qué mal nombre el de gases nobles, ¿ah? Es como que los demás fueran flight, ¿no? Es como, es que es como súper raro porque el nombre original de gases nobles es eso, son nobles, no se juntan con otros. Como que, noble. Yo prefiero hablar de gases inertes porque no interactúan. Entonces hay un tema de no querer actuar con otros, ¿cierto? No querer interactuar. Entonces estamos hablando de, oye, alguien me ha hecho ver alguna vez que yo a veces digo flight en clase y me lo dicen, chuta, se puso como Alberto Plaza, sentido peyorativo y la cuestión no, para nada. Para mí el flight es el que decide ser un flight y puede tener muchas lucas y ser un flight. Ese gallo para mí es flight. Y el gallo que es forzado y que no tiene tantas lucas no es un flight. Así que por favor no me malinterpreten cuando digo flight. El flight es por decisión. Cuando yo hable de flight me refiero al flight que decidió ser un flight. Tal vez no fue una decisión a propósito, tal vez fue una decisión eh, que le salió así, bien, le salió naturalmente. Pero yo vivo en un condominio. No, no, ya no voy a hablar más, no voy a hablar más. Pero ya saben a qué voy. A veces el problema está dentro y no fuera. Es increíble. Eh, Ok, el silicio. Oye, así se ve el silicio, una cuestión bien curiosa. Es un cristal, pero probablemente es policristalino o amorfo, ¿no? Un cristal no es monocristalino. Y tenemos 4 electrones, o sea, le faltan 4 para ser feliz, ¿cierto? Hay pregunta ahí. El silicio puede salir de la arena tiene mucho silicio, es casi puro silicio. Se calienta como a más de 1400 grados y con eso se funde y queda como un fundido de silicio. Y luego eso se enfría, pero se enfría sacándolo lentamente y eso produce un lingote de silicio. Les puedo traer fotos, si alguien me escribe y me lo recuerda, les traigo fotos de lingotes de silicio. En el video sí, pero es que yo tengo unas fotos más bonitas que tomé en un museo.
en un museo de Intel que hay en Silicon Valley. Los nerds vamos a Silicon Valley de vacaciones y vamos a museos como el de Intel que está ahí, o el de la historia de los computadores. Es espectacular, es realmente espectacular. Y en vez de ir al mall, vamos a la Feria de las Pulgas de Electrónica, que ocurre todos los primeros sábados de cada mes, entre marzo y octubre, en un college que hay allá. Y si alguien va, avísenme, porque hay que ir allá. ¿Ah? Esto en Silicon Valley, en alguna ciudad de Silicon Valley. Bueno, eh, he ido muy lento en esta clase, la culpa es mía, yo sé. Entonces tiene cuatro electrones, le faltan otros cuatro para ser feliz. Y tal vez los otros cuatro los encuentra de otro átomo, ¿cierto? Que hay cerca. Entonces podría ser que haya un átomo cerca que le preste uno y otro átomo cerca que le preste algo así, ¿o no? Podría ser. Bueno, bandas de valencia y bandas de conducción. La banda de valencia es donde están los electrones de la capa más externa. Banda de conducción es la banda o el nivel de energía del electrón en que se puede mover libremente por toda la estructura cristalina. En un metal, la banda de valencia y la banda de conducción son traslapadas. Por lo tanto, los átomos se pueden mover libremente. En un semiconductor hay un pequeño gap o espacio de energía, que se llama E sub G, energía de separación de banda. Si quieren lo anotan, energía de separación de banda. Yo de esto, hay algunos que están preguntando qué les puedo preguntar de esto en la prueba. A veces pregunto qué es la energía de separación de banda o algún verdadero y falso que tenga que ver con esto. Entonces, un electrón necesita cierta energía para pasar de la banda de valencia, a la banda de conducción. Y esa energía es la energía de separación de banda. ¿Sí? ¿En qué está medido? Tiene que ser en energía, ¿o no? Ya, eso es una muy buena pregunta. La energía se mide a este nivel atómico, se mide en electrón volt, que es la energía de un electrón en un campo eléctrico que lo moviste un volt para arriba. Esencialmente eso es. Y esto también se puede llevar a joule, pero es muy chico, un número muy, muy, muy chiquitito. Entonces esto se mide en electrón volt. Esto es 1.2 electrón volt. Y esto es típico de semiconductores. Esto ya es más de aislante, estos son aislantes, que tienen un tremendo gap entre la banda de valencia y la banda de conducción. Oye, y estos electrones saltan por diferentes razones, por ejemplo, por luz. Una luz puede hacer, un fotón puede hacer que este electrón salte de aquí a allá. Puede ocurrir. También puede ocurrir térmicamente, ¿cierto? Si caliento esto, o lo pongo incluso a temperatura ambiente, algunos de estos poquitos van a saltar a la banda de conducción y luego van a caer y probablemente emitan algún fotón infrarrojo, no sé. Suben y bajan. Y cuando suben, dejan un espacio abajo. Y ese espacio también puede conducir la electricidad y se vuelve un portador de carga positivo. Y me quedé sin pila en el micrófono. Sí, eso es un portador de carga positivo que dejó atrás, efectivamente, batería baja, que dejó atrás el electrón. Cuando el electrón salta de la banda de valencia a la banda de conducción, deja un espacio en la banda de valencia. Y ese espacio, en electrónica, puede conducir. No es un positrón, porque no es una partícula, es como una partícula virtual. Es como el hoyo que dejó en la estructura electrónica un electrón cuando saltó y se fue. Y ese hoyo puede conducir, porque puede ser tapado por otro electrón y puede mover carga. En el fondo es una carga positiva. Se analiza como si fuera una carga positiva. Y ese hoyo se llama, perdón, aquí tengo un problema. No sé. Y ese hoyo es un hueco, queda un hueco abajo. Y ese hueco, eso fue extraño. Encendió y se apagó. No sé, voy a tener que gritar.
Ahí enciende, ahí está encendido. Estoy mirando la pantalla, no me dice nada, batería bajó en uno y probablemente va a bajar otro poco, a ver cuánto aguanta. Entonces, este electrón saltó a la banda de conducción y dejó un hueco. Y ese hueco que queda abajo, sí, ya voy a terminar la clase gritando. Ese hueco puede conducir. Muy bien, pasemos aquí. Mucho de lo que ya he dicho lo voy a decir en las próximas láminas también. Va a ser bien repetitivo esto, ¿sí? Cuando aumentamos la temperatura a una resistencia, la conductividad siempre aumenta. Es al revés, la conductividad, a ver, depende de cómo opere. En algunos casos puede aumentar, en otros casos puede disminuir. Existen coeficientes de temperatura positivo y coeficientes de temperatura negativo en electricidad, que hacen que la conductividad pueda aumentar o disminuir. En tungsteno, por ejemplo, que son las típicas ampolletas, al aumentar la temperatura, la resistencia aumenta. Y ese es el efecto que uno ve cada vez que uno enciende una ampolleta de tungsteno. ¿Por qué se queman cuando uno las prende? ¿Han cachado esa cuestión o no? ¿Han quemado ampolletas? Ya cada vez menos común porque ya nadie usa ampolletas. Pero han cachado que se queman cuando uno las prende, ¿no? Y no se queman estando ahí, estando quietas. Y eso es porque al estar frías tienen menor resistencia, mayor conductividad y pasa una corriente más grande. Y esa corriente en ese instante puede quemarlo. Después aumenta la resistencia y la corriente baja y se establece en un cierto nivel. Entonces, y la razón de ello, en este caso, es porque al aumentar la temperatura, la movilidad decrece. ¿Movilidad? ¿Movilidad? ¿Dónde vimos movilidad? Vimos movilidad por aquí, ¿o no? Ahí, movilidad de portadores. A más temperatura la movilidad decrece porque empiezan a chocar más. Los electrones se están moviendo más rápido. Así, imagínate. Yo me lo imagino. Uf. Yo me imagino que aumenta la movilidad y chocan más y al chocar más la longitud promedio del camino que puede tomar un electrón antes de chocar con otro disminuye. Y eso hace que la movilidad disminuya. Y eso se llama mean free path o el camino libre medio. Muy bien. Entonces, íbamos aquí. A 0 Kelvin, a esta temperatura, todos los enlaces son covalentes. Esto representa la estructura cristalina del silicio. La estructura cristalina no es así, no es algo plano. La estructura cristalina es como un tetraedro, exactamente. Y se repite para todos lados. Entonces, cada átomo tiene uno, dos, tres, cuatro vecinos, efectivamente. Cada átomo, se lo imaginan en 3D, ¿o no? Cada átomo tiene cuatro vecinos. Entonces, esto también muestra que cada átomo tiene cuatro vecinos. La estructura en realidad es en 3D, pero yo no la podría dibujar en 3D en un papel. Entonces, por eso está en 2D. Entonces muestra que este átomo tiene cuatro electrones, pero en realidad tiene ocho. Este gallo tiene cuatro aquí y otros cuatro que están siendo compartidos. Entonces todos están felices porque todos tienen ocho electrones en la última capa y eso hace que sea muy, que cueste que interactúe con otras cosas. Muy bien, ahí está el silicio. Estos son los átomos de silicio, aquí están los electrones. Muy bien, y ahí están los enlaces covalentes, y esos son los electrones de valencia. ¿Qué pasa si es que aumentamos la temperatura? Al aumentar la temperatura, uno de los electrones, térmicamente, con cierta probabilidad, salta a la banda de conducción y queda libre. Y cuando queda libre, ¿quiénes se acordaron de una canción? Yo lo percibí. Puede moverse libremente por toda la estructura cristalina y deja un hueco atrás. Y ese hueco, no era esa. No era esa. Oye, y queda un hueco atrás. Y ese hueco también puede conducir electricidad. Porque ese hueco puede quedar tapado por este electrón. Y este electrón, al taparlo, deja un hueco. Y ese hueco puede quedar tapado por este electrón. Y ese electrón, al taparlo, deja un hueco ahí. Entonces el hueco se va moviendo. Y el hueco se comporta igual que un electrón, solo que es más lento. Tiene una movilidad menor.
pero no es un positrón, es un espacio vacío que puede ser tapado por un electrón. Entonces existen dos tipos de portadores de corriente, el electrón libre y el hueco. El electrón libre es un electrón que saltó de la banda de valencia a la banda de conducción, y el hueco es una ausencia de un electrón en la banda de valencia. Cuando medimos la concentración de portadores de carga, hablamos de dos números, de n, que es la concentración en número por centímetro cúbico de electrones libres, y P es la concentración en número por centímetro cúbico de huecos. Y esto es a temperatura ambiente. Los semiconductores... Pregunta. Eso es una gran pregunta. Tú me quieres poner en aprieto, ¿cierto? ¿Cómo eso? ¿Por qué los semiconductores en cero absoluto funcionan cuando en realidad todos los enlaces son covalentes? ¿Por qué los superconductores? Eso quise decir. ¿Por qué alguien sabe por qué? ¿Alguien que me relee? Ya. ¿No? ¿Ah? ¿Pero por qué baja? No, pero es que hay un... A ver, sí, en general, la resistencia baja al bajar la temperatura, pero hay un quiebre, hay un punto de quiebre y una cuestión que está súper estudiada, que partió en alguna iglesia, en alguna ciudad, en alguna parte de Europa, en que hacía tanto frío que un día el órgano colapsó. Y el órgano tenía algo de aluminio. Y colapsó. El órgano literalmente se rompió entero. ¿Tú conoces la historia? A muy baja temperatura pasan cosas raras. Y eso está dado por la física cuántica. Cambia la estructura y llega un punto, que es un punto crítico, en el que los electrones eh, dejan, forman unas cosas bien raras. ¿Ah? ¿Ustedes cachan lo que es el principio de exclusión de Pauli o de Pauli? ¿Qué dice ese principio de exclusión? No, no, ese es el de Heisenberg. Sí. Ah, que no puede haber dos partículas en el mismo estado atómico al mismo tiempo. O sea, si hay un electrón aquí y hay otro electrón aquí, no pueden estar en el mismo lugar. Físicamente no pueden ocupar el mismo estado. Llega un punto a baja temperatura en que estos dos electrones forman un compuesto que no es leptón-leptón, sino que es un compuesto que se comporta como algo distinto a dos leptones separados. Se comporta como un leptón es una partícula subatómica que cumple con las estadísticas de Fermi-Dirac. Un electrón es un leptón. Otro ejemplo de leptón es un muón. Y otro ejemplo de leptón es un tau. Y los neutrinos creo que también son... No, no, no sé. Ahí estoy medio perdido. No, no me acuerdo. Pero bueno, forman un compuesto, que es un compuesto de dos electrones, y esos dos electrones juntos, en ese compuesto, no se comportan con estadísticas de Fermi-Dirac. No se comportan como un fermión, se comportan como un... ¿Qué es lo contrario de un fermión? No, no me acuerdo, un mesón puede ser. Y eso hace que no respeten el principio de exclusión de Pauli, porque no se ven afectados por ese principio de exclusión. Por lo tanto, pueden circular libremente por los átomos, por la estructura cristalina, sin ser detenidos por ningún choque. Y eso es lo que permite que existan los superconductores, y eso es lo que permite que existan también los superfluidos. ¿Qué será un superfluido? Oye, a propósito, los superconductores tienen otra característica muy buena. Son superconductores de electricidad y del calor. O sea, si yo tengo un superconductor a una temperatura, todo el superconductor está a la misma temperatura al mismo tiempo. ¿Y qué son los superfluidos? No, el superfluido, por ejemplo,
¿Algún ejemplo de superfluido? El helio, el helio líquido es un superfluido. ¿Han visto eso? Tú lo has visto, ¿no? Que es impresionante, que no hay viscosidad. La viscosidad cae a 0,0 y eso hace que pueda escurrir por todas partes. Eso es como a 2 grados Kelvin, que es la temperatura a la cual funciona el LHC en CERN. Esos 27 kilómetros están congelados a 2,3 Kelvin para que el helio sea superfluido. Sí, no lo sé, honestamente no lo sé, esa no la sé. Uf, con varios meses de enfriamiento y varias etapas de enfriamiento. Son muchas etapas. Se demoran, de hecho, tienen que empezar a enfriar para chuntarle con el invierno, porque si enfrían en verano les cuesta mucho más. Sí, hay pregunta ya. ¿No? ¿No hay pregunta? Ah, ya. Ya. Oye, no, lo de los superfluidos es bien importante. Ya. ¿Qué son los semiconductores intrínsecos? Son los que tienen igual número de huecos que de electrones. O sea, hasta el momento esto es un semiconductor intrínseco, porque cuando un electrón salta la banda de conducción, deja un hueco. Entonces el número de huecos y número de electrones en banda de conducción es la misma. Entonces N igual P. Es un semiconductor intrínseco. A temperatura absoluta fija, la concentración intrínseca o número de electrones libres y huecos por centímetro cúbico guarda esta relación. El NI cuadrado, que es igual al N y es igual al P, es B por T cubo, cubo, wow, ese cubo es fuerte ahí, por E a la menos G partido por KT, donde G es la energía de separación de banda, 1,12 electrón volt en silicio, K es la constante ¿de quién era ese? De Boltzmann, y B de silicio tiene este valor, ese parámetro B. Ionización térmica y recombinación. En equilibrio térmico, cuando estoy a más de 0 Kelvin, de repente algún electrón adquiere más energía y salta la banda de conducción y deja un hueco atrás, y de repente otro electrón cae de la banda de conducción a la banda de valencia y anula un hueco, se recombina. Entonces, esto se llama ionización térmica. Un electrón deja un hueco atrás. Recombinación es el proceso contrario. Un electrón cae y tapa un hueco. Y estos procesos están ocurriendo a la misma velocidad. Entonces el promedio de electrones libres y huecos es más o menos constante. Oye, y uno se imagina esto, pero en la práctica el número de electrones libres es como uno por cada 10.000 átomos o uno por cada 100.000 átomos. O sea, es súper poquito de electrones realmente están saltando y volviendo, son súper poquitos. Y la concentración intrínseca es el número promedio de electrones libres, número promedio de huecos, y eso se llama NI, y NI se calcula con esta ecuación. ¿Sí? Es una banda de energía, entonces no está en un tema de espacio, sino que cuando el electrón adquiere suficiente energía, ya no está unido al átomo a través de un enlace covalente, sino que salta, no físicamente salta, sino que se mueve a un nivel de energía en el cual se puede mover libremente. Es un orbital de más energía esencialmente. ¿Sí? Sí, eso es bien raro, ¿ah? Porque uno dice, pucha, se movió un electrón, dejó un hueco, se mueve un electrón aquí, dejó otro hueco. Entonces es como que hay varios autos. Tú te imaginas varios autos y das la luz verde aquí. Y este auto se movió y dejó un hueco. Y este auto se movió y el hueco se está moviendo en la dirección contraria. Y es menos rápido que la velocidad a la cual se mueve cada auto. No sé, no entendí tu pregunta. Calcular el número de huecos necesarios para que ¿qué sea lo más rápido posible? No lo sé. Buena pregunta. ¿Me dejaste pillo de nuevo? No sé. No, no sé. O sea, igual, uno puede regular la cantidad de huecos dopando el semiconductor con impurezas. Pero eso te cambia la movilidad y te cambia la conductividad eventualmente. ¿Sí?
Eso no pasa. O sea, estamos asumiendo que hay un hueco en alguna parte. Y al haber un hueco, el siguiente electrón se mueve y deja el hueco al otro lado. Sí, sí, porque así es como opera la estructura cristalina. Uno abandona y otro lo tapa. Y después. Pero esto, además, son discretos los niveles del electrón. Sí. No sé si eso es tan relevante aquí, pero sí, eso es cierto. Oye, bueno, aquí están los semiconductores de la tabla periódica. Estos de aquí tienen 4 electrones de valencia, estos de aquí tienen 3, estos de aquí tienen 5. Si nosotros tenemos silicio nomás, con 4 electrones de valencia, tenemos un material semiconductor intrínseco, en el que van a haber algunos electrones, van a haber algunos huecos, sí, pero poquito. Pero nosotros podríamos hacer una payasada, que consiste en agarrar alguno de estos, por ejemplo, agarrar, ¿cómo era este? Fósforo, o agarrar boro, y dopar este semiconductor agregando unas cantidades de impureza ínfimas, de día a la menos, uno de cada día a la menos, uno de cada día a la 4 átomos, uno de cada día a la 5 o de día a la 6, o sea, uno de cada millón de átomos con una impureza. O sea, son impurezas controladas al callo, muy poquita impureza. Entonces podríamos, por ejemplo, crear un material que le llamamos tipo N. Si es que agarramos, por ejemplo, fósforo, ¿que ¿cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? 5. Perfecto. Entonces, este tiene 5 electrones de valencia y tiene 5, tiene un núcleo atómico que tiene más 5, carga más 5. No, pues no tiene carga más 5. ¿Cómo? Si este gallo tiene ¿cuánto? Número atómico 15, va a tener 15 protones. Pero tiene 14 electrones que están alrededor y hay un otro electrón que está... A ver, no, eso no quedó muy claro. El fósforo es más 15, ¿cierto? Entonces tiene más 10 alrededor y tiene un, 2, 3, 4, 5 electrones en la última capa. ¿Ah? Perdón, menos 10. Ahí sí. Entonces, este es el núcleo, más 15. Hay menos 10 que están bien metidos adentro y hay 5 que están afuera. La carga total de esto es cero, ¿cierto? Y esta carga total cero se debe a que hay 5 electrones afuera en la banda de valencia. Hay 5 electrones, uno, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y hay ese más 5 que se refiere al núcleo más todos los electrones de las capas inferiores. Entonces ese más 5 representa al núcleo y las capas electrónicas inferiores. Entonces hay 5, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de valencia, pero hay 4 de ellos que quedan metidos en enlaces covalentes. ¿Y ese uno dónde queda? En la banda de conducción. Y ese se puede mover libremente y ese permite conducir. Entonces si ponemos una cantidad muy controlada de impureza, este electrón libre se puede mover y puede conducir. Oye, ¿cuál es la carga neta de todo esto? Cero, la carga neta es cero, porque agregamos un protón más, pero agregamos también un electrón más. Entonces la carga neta es cero. La carga neta de un material tipo N es cero. Este se llama material tipo N porque tiene más electrones que huecos. Podemos hacer lo contrario, poner un material que tenga, por ejemplo, 3 electrones de valencia. Entonces va a haber un hueco ahí en un enlace covalente que no va a tener un electrón. Y ese hueco puede ser llenado por otro electrón. Entonces este material tipo P tiene más huecos que electrones libres. ¿Cuántos huecos? Depende cuánta impureza le pusimos. El número de impureza es del orden de, no sé, día a la menos 8 o uno de cada día a la 8 átomos. Uno puede variar la cantidad de impurezas de manera muy precisa, pero son muy pocas impurezas, muy pocas. Semiconductores extrínsecos, tipo N o tipo P, que son dopados o que tienen impureza. Existe una ley que se llama ley de acción de masa, que dice que para un material determinado el producto de N por P depende solo de la temperatura. Y el N por P nos da Ni cuadrado, y ese Ni cuadrado
lo teníamos calculado aquí. Entonces ese ni cuadrado es el producto entre n y p. Si es intrínseco, n igual a p. Si es extrínseco, tipo n, el n está dado por la cantidad de impureza, por la cantidad de átomos D que donan un electrón, donantes. Y uno puede calcular la cantidad de huecos como ni cuadrado partido por nd para cumplir con la ley de acción de masa. ¿Cómo? Nd es la concentración de impurezas donantes de un electrón. Nn es la cantidad de electrones en un material tipo N. Pn es cantidad de huecos en un material tipo N. Al revés, pp, cantidad de huecos en un material tipo P, es aproximadamente el número de impurezas de átomos aceptores que aceptan un electrón. Valencia 3. Estos son de valencia 5. Y por lo tanto yo puedo calcular NP, que es muy chico, que es el número de electrones libres en un material tipo P, un número muy chico, y aproximadamente Ni cuadrado partido por Na. Estas son fórmulas. Ya hablamos de esto, material tipo P, material tipo N. En un material tipo P, un enlace covalente le falta un electrón, entonces hay solo un electrón ahí, y ese electrón, ese hueco, se puede ser tapado por otro electrón y el hueco se mueve. En un material tipo N, ese electrón libre se puede mover a cualquier parte. Ahí se movió aquí. Corrientes eléctricas en semiconductores. Esta ya la habíamos dicho. Corriente de desplazamiento ocurre en presencia de un campo eléctrico y depende de la movilidad y del número de portadores de carga. Corriente de difusión es el otro tipo de corriente, hay solo dos. Esta es I sub S, esta es I sub D. La corriente de difusión ocurre como una especie de redistribución de carga en el semiconductor para obtener una concentración uniforme. Qué habiloso el semiconductor que quiere tener una concentración uniforme. ¿No? ¿Qué es la difusión? ¿Alguien conoce el proceso de difusión? ¿Qué es difusión? ¿Alguien puede dar ejemplo de difusión? Por ejemplo, a ver, da un ejemplo bien concreto. ¿O alguien tiene un ejemplo? Ese es un buen ejemplo. Agua con sal versus agua y una membrana entre medio. Y eso también ocurre en un neumático de bicicleta, si yo lo lleno con dióxido de carbono. Puede ocurrir. El neumático permea, lentamente pero permea. Por aquí dijeron, ¿qué más? ¿Desodorante? Desodorante en la sala. ¿Y qué pasa con el desodorante en la sala? Difusión, tal cual, porque va de concentraciones mayores a concentraciones menores. Oye, ¿y es habiloso? ¿Las moléculas de desodorante son habilosas en el sentido que saben para dónde tienen que moverse o no? Es un tema de entropía nomás, exactamente. Se van moviendo aleatoriamente y van chocando con otras y finalmente terminan esparcidas de manera absolutamente uniforme. Entonces la corriente de difusión es eso. Si yo tengo muchos electrones en una zona, mucha concentración de electrones, esos electrones eventualmente van a difundirse hacia otras partes de la estructura y al difundirse se mueven y al moverse producen una corriente eléctrica. Entonces hay unas corrientes de difusión que ocurren como esta redistribución de carga y dependen de una constante de difusión que también se llama difusividad y que es una función del material. Muy bien, hablemos de las corrientes de difusión. Digamos que tenemos un gradiente, aquí hay un gradiente de huecos en función de la distancia, de una posición. Entonces, esto es un material que tiene más hueco en un lado y menos hueco en otro lado. Después de un rato, ¿qué va a pasar? Uno podría esperar que esto tienda a una concentración más o menos uniforme, ¿cierto? Entonces, para que haya una concentración uniforme, los huecos tienen que moverse de aquí hacia la derecha. Y los huecos son portadores de carga positivos. Por lo tanto, hubo una corriente en esa dirección que permitió hacer homogénea o uniforme esa distribución. Entonces, ¿y el gradiente aquí es positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué es negativo?
la pendiente es negativa. Entonces, un gradiente negativo me produce una corriente positiva. Eso es lo que dice esta ecuación. ¿Qué era J? Densidad de corriente por unidad de área. La densidad de corriente por unidad de área es menos Q. ¿Qué es Q? Carga el electrón 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Por dp, que es la difusividad o constante de difusión de un material, de los huecos en un material, por dpa de x. ¿Qué es dpa de x? Gradiente de concentración. De la misma forma, hay corrientes de difusión en materiales tipo N, que produce una corriente que es más Q de N por dNA de X. Es más Q porque cuando un electrón se mueve para la derecha, la corriente es para la izquierda. Por eso cambia el signo. Estas son difusividades típicas del silicio y esto es Q. Corrientes de desplazamiento. Estas son las corrientes que ocurren en presencia de un campo eléctrico. Por ejemplo, si yo tengo un material semiconductor, le hago seguimiento a un electrón, si es que puedo hacerlo, porque es re difícil, los electrones son todos iguales. Y esa es una cuestión bien rara, uno dice, "Y los electrones son todos iguales". Pero es bien profundo eso, o sea, la masa, digamos que la materia está cuantizada en bariones y en electrones, y los electrones son todos chiquititos, pero son indistinguibles unos de otros. Y cuando se crea un electrón nuevo, ese electrón nuevo que se crea es igual, idéntico, indistinguible de todos los demás electrones que hay en el universo. Es bien impresionante. A mí, ya saben, esto realmente me vuelve loco. Entonces tenemos un electrón y si pudiéramos perseguir ese electrón en el material semiconductor, al aplicarle un voltaje, diríamos que este electrón se empieza a mover y sigue unos caminos bien raros, porque está chocando con otros electrones en la estructura cristalina. Pero si pudiéramos seguirlo en promedio, tiene una especie de velocidad promedio. Y esa velocidad promedio, vamos a calcularla aquí. Velocidad del electrón, aquí es donde la calculamos, ¿no? Déjenme ver. Sí, aquí es donde la calculamos. La velocidad debiera ser proporcional al campo eléctrico, ¿no? ¿A qué más debiera ser proporcional la velocidad? Es que el campo eléctrico está relacionado con el voltaje, a la movilidad. Ok, entonces digamos que la velocidad, y la movilidad está en centímetros cuadrados partido por voltaje segundo. ¿Cuánto me da si multiplico movilidad por campo? Me da, ¿qué unidades me da? Mu está en centímetros cuadrados partido por voltaje por segundo. Y si lo multiplico por campo, y el campo está en voltaje partido por distancia. Oh, me dio velocidad. Ya, qué bueno. ¿Será esa la ecuación? ¿Ah? Esa es la ecuación. Esa es la ecuación de la velocidad. La velocidad de los portadores de carga es mu por e. Puede ser más o menos dependiendo de si es positiva o es negativa. Pero es mu por e. Y la corriente J, bueno, aquí están las ecuaciones, ¿para qué las voy a hacer? Es mu por e, que esa es la velocidad, por P, que es P, la concentración de portadores de carga, por Q, que es la cantidad de carga que lleva cada portador, y ahí tengo la velocidad. Y Jn, que sería la densidad de corriente de electrones, la fórmula es la misma, Q por N por mu N por E, donde estos son los respectivos mu N y mu P. Existe una relación que se llama relación de Einstein, que dice que la movilidad y el coeficiente de difusión están relacionados. dN partido por mu N es dP partido por mu P, y eso es kT partido por Q. Y kT es energía, Q es carga, energía partido por carga me da voltaje, y a ese voltaje se le llama voltaje térmico, porque depende de la temperatura. K es la constante de Boltzmann, Q es la carga del electrón, T es la temperatura absoluta.
Y el voltaje térmico a temperatura absoluta es del orden de 25 milivolts. Y ese número va a ser muy útil en el futuro. Hay gente que usa 25,9 milivolts, que es más preciso. Yo uso 25 mili, porque pequeños cambios en la temperatura producen que tengamos ese voltaje térmico. Y esa alarma me indica que se acabó la clase. Bueno, déjenme terminar con esta lámina. Bajo coeficiente de difusión, si este es bajo, para que esta sea constante, implica que no hay mucha movilidad. Porque este y este escalan más o menos parecidos, ¿cierto? Un aumento de temperatura reduce la movilidad, porque reduce los caminos libres para los portadores, y reducción de caminos libres reduce el coeficiente de difusión. Entonces estas dos van relacionadas por esta ecuación. Sería, nos vemos el lunes. El viernes hay algo, ayudantía. No, el viernes no hay nada. El viernes es feriado, sí. Ya, que tengan un buen fin de semana los que salgan.